Hola, vamos a continuar con nuestras sesiones del Diploma de Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en esta oportunidad vamos a tocar el tema correspondiente a lo que son trabajos de alto riesgo. ¿Qué se refiere a lo que son los trabajos de alto riesgo? Los trabajos de alto riesgo va a estar considerados aquella actividad cuya relación va a ser implicada a que tiene un potencial alto, grave en el tema de salud y que incluso nos puede ocasionar a nosotros la muerte. Entonces, toda actividad que tenga esa magnitud de podernos causar un daño que puede llegar hasta ser fatal, va a estar considerado como un trabajo de alto riesgo. ¿Y cuáles son esos trabajos de alto riesgo que comúnmente podemos nosotros conocer? Es, por ejemplo, los que encontramos en el sector de minería. En la mina estamos expuestos a una gran cantidad de peligros y riesgos que tienen un riesgo muy significativo y que por ende les puede ocasionar un accidente fatal a los trabajadores. Entonces está considerado como un accidente de alto riesgo, en este caso trabajos de alto riesgo. También está lo que son los trabajos en altura. Estamos expuestos a que le pueda pasar un accidente fatal a cada uno de los trabajadores, espacios confinados, aquellas instalaciones que tienen muy limitados el acceso e ingreso a salida a estas aberturas, que es considerado como un trabajo de alto riesgo. Trabajos en caliente también está considerado como una actividad que puede causarle lesiones muy fatales, muy graves, y lo que son también los trabajos de izaje. Entonces, ante esas actividades que nosotros conocemos de alto riesgo, ¿qué tiene que hacer el empleador para poder prevenir la ocurrencia de accidentes en este rubro? Tiene que estar constantemente revisando la matriz IPERSE, identificando todas las actividades que estén relacionadas en sus aspectos y sobre todo manejar qué potencial tiene de daño para poder nosotros tomar una prioridad en su atención en la aplicación de medidas de control que puedan prevenir la ocurrencia de los mismos. Entonces es muy importante que el empleador constantemente revise su matriz IPERSE para poder atender cada una de estas observaciones. Pero tenemos una herramienta que nos va a permitir manejar un control en el desarrollo de actividades de trabajos de alto riesgo, que es el denominado PETAR. El PETAR es el permiso escrito de trabajo de alto riesgo que va a permitir a los trabajadores brindarle una autorización por medio de la firma que va a ir visada por, en este caso, el área operativa, responsable de seguridad, que de manera complementaria van a poder verificar si cumplen con las medidas de seguridad y salud en el trabajo en la actividad de alto riesgo que van a desarrollar. Si es que fuese así, le firman el documento y le dan el visto bueno para que pueda encaminarse como debe de ser. De no ser así, no se le debe de dar. Entonces, este es un modelo que podemos tener en cuenta de permiso de trabajo de alto riesgo. Es importante poder considerar que vaya lo que es el día, la fecha, un código si es que tuviera sistema de gestión integrado, manejarlo ahí en este formato, dónde se va a desarrollar la actividad, en qué fecha, en qué momento va a iniciar, en qué momento va a terminar. Se recomienda que los permisos de trabajo tengan una duración de 8 hasta máximo 12 horas, que lo tiene reglamentado el reglamento de seguridad en minería, que nos enfocamos bastante en ese sector porque tiene muy bien reglamentado el tema de seguridad y nos permite tomar como un ejemplo, como un precedente en los demás sectores que quizás no tengan definido algunos criterios de este aspecto. Después tenemos que mencionar cuál es la descripción del trabajo, qué es lo que vamos a hacer nosotros como actividad para poder establecerlo dentro de mi permiso de trabajo. Describiremos la relación de trabajadores que van a estar inmersos en esta actividad, su firma de inicio, que están considerando que han hecho el análisis de estudios de análisis de riesgo de su trabajo en ese momento, y poder verificar por medio de este checklist si es que cuentan con su equipo de protección personal adecuado, el casco, el mameluco, guantes, botas de heavy, etcétera, que va a depender según a la actividad que estén desarrollando. Entonces, ese es un modelo. También es importante poder considerar las herramientas que van a utilizar en el trabajo, si es que cuentan con procedimientos de trabajo seguro que les permita saber a ellos cómo tienen que hacer paso a paso su actividad, si lo conocen, si lo saben perfectamente cómo aplicarlo, tienen que describirse dentro de este PETAR, además de algunas recomendaciones que se pueden dar en ese momento según la realidad que podamos tener dentro de nuestra área de trabajo, la autorización, que eso es muy importante, saber quién está autorizando para poder desarrollar este permiso de trabajo para una actividad de alto riesgo. Entonces, cada uno de estos aspectos nos va a conllevar a nosotros el aspecto del permiso de trabajo.
Entonces, ¿es importante realizar el permiso de trabajo de alto riesgo? Efectivamente sí. Si no lo aplicamos, no manejamos un control, no vamos a poder tener de alguna manera al 100% una cultura de seguridad dentro de mi área de trabajo. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle cómo se viene desempeñando estos trabajos de alto riesgo en nuestro día a día y qué medidas de seguridad tenemos que aplicar para poder prevenir la ocurrencia de algunos accidentes. Trabajo en altura. Se denomina, al menos a nivel nacional, que el trabajo en altura va a partir cuando nosotros mencionamos toda actividad que desarrollemos a más de 1,80 m. 1,80 m para arriba, consideremos nosotros internamente que es un trabajo en altura. Y estas causas nos pueden originar de alguna manera cuando se materializa el riesgo, puede provocarnos un incidente o un accidente, sobre todo, por ejemplo, caídas a un distinto nivel. Entonces, es muy importante conocer siempre hacia dónde vamos a ir, hacia dónde vamos a desarrollar una actividad de alto riesgo para poder evitar un suceso repentino, ¿no? Por ejemplo, en la vista, un paisaje que está en altura, es importante siempre conocerlo antes de desarrollar una actividad. Si no conocemos cómo se desarrolla una actividad de alto riesgo, si no sabemos cómo desenvolvernos en una actividad, puede ocurrir accidentes como que se muestra en la imagen. Es muy importante conocer el soporte técnico, sobre todo la infraestructura, donde vamos a hacer un trabajo de alto riesgo para evitar algún accidente que se pueda presentar. Otro aspecto que se tiene en cuenta para los que son trabajos en altura es saber identificar muy bien la eficiencia de un punto de anclaje donde ellos van a venir desarrollando cada una de sus actividades, sus trabajadores. Tiene que ser lo más eficiente posible para poder controlar la caída de un trabajador de forma oportuna. Y sobre todo, cuando hagamos un trabajo en altura tenemos que designar a la persona entrenada, adecuada, que sepa cómo hacer su función. No podemos traer un empírico o una persona que venga a improvisar cuando estamos nosotros jugando con la vida de un trabajador, si es que estamos aplicando actividades o medidas de control que nosotros nunca hemos hecho o que no tenemos conocimiento. Es muy importante que siempre la persona entrenada, certificada en trabajos en altura, sea la indicada de realizar, en este caso, una supervisión o un control. También es importante tener en cuenta que cuando hagamos trabajos en altura tenemos que generar una cultura de seguridad. Tenemos que brindarle un asesoramiento al trabajador. No lo podemos descuidar y dejarlo ahí a que él haga como él considere pertinente su labor. Tenemos que en ese momento enseñarles, explicarles, darles las herramientas, darle el soporte técnico para que lo haga bien, porque si no, ellos van a hacerlo de forma a su manera. Como podemos apreciar la imagen, vemos muy claramente que el trabajador se está anclando su línea de vida en un soporte entre lo que son los ladrillos. Imaginan si ese trabajador está en la parte del abismo, del precipicio, y en el momento que camina, se resbala y se cae, estos dos ladrillos serán lo suficientemente resistentes para poder sostener al trabajador ante una caída. No. Entonces es muy importante que al trabajador le podamos entrenar para poder saber de forma oportuna cómo tiene que aplicar sus medidas de seguridad. Y sobre todo también es importante que cuando estemos en trabajos en altura, aplicar lo que son los equipos de protección colectiva. Ahora también se denomina ello. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a aplicar métodos, equipos que le permita a proteger a los trabajadores en conjunto cuando estén realizando una actividad en común. Por ejemplo, vemos aquí dos personas que están en la parte superior, están haciendo el pintado dentro de una parte de un techo, pero vemos que no existen unas barreras de protección a los trabajadores ante una caída que puedan tener hacia el abismo. Entonces existen equipos de protección personal colectivos que le van a prevenir la ocurrencia de lo que son los accidentes. Otra imagen, por ejemplo, cuando trabajamos bastante con andamios, es muy considerable el poder utilizar siempre las barreras que se encuentran a los costados para poder evitar que se puedan caer ante un resbalón, un desnivel, que ellos puedan pisar los trabajadores y les pueda pasar algún accidente. ¿Cómo podemos prevenir un accidente de trabajo en altura? Tenemos que considerar siempre un sistema de prevención y detección de caídas. Que en este caso, ¿cuáles van a ser las herramientas o equipos que vamos a utilizar?
¿Qué son los anclajes, la línea de vida, cuerda de seguridad y sobre todo el arnés? Cada uno de estos equipos de protección personal tienen que ser certificados. Siempre lo barato sale caro, entonces es muy importante que estos equipos sean los adecuados, sean los certificados y de alguna manera nos va a permitir prevenir la ocurrencia de enfermedades más adelante, sobre todo ocupacionales, para poder prevenir, en este caso, mal al trabajador, ¿no? ¿Qué otro sistema de protección contra caídas podamos tener? Dentro del sistema de protección tenemos lo que son plataformas de trabajo, andamios, plataformas elevadoras de trabajo, diferentes tipos que se van a adecuar según las actividades que nosotros podamos desarrollar. Existen también lo que son los andamios compuestos por tubos que va a permitir realizar una infraestructura acorde a mi necesidad. Comúnmente siempre hemos escuchado lo que son los andamios tubulares o los andamios estructurales, a muy diferente a los andamios que son en cruz, comúnmente se le denomina. La mayoría ya no está usando lo que son los andamios cruzados, estamos utilizando los andamios estructurales porque su eficiencia es mucho mejor, son andamios certificados, cuentan con una resistencia adecuada para lo que son estos trabajos que van a desarrollar. Entonces, ante alguna caída tiene la resistencia suficiente al trabajador para que no pueda tener un contacto con el piso, ¿no? ¿Qué otra consideración tenemos que tener en cuenta en los andamios que podamos utilizar? Sobre todo los andamios fijos. Tienen que ser montados siempre por personal entrenado. No lo puede armar una persona que no conoce, que no está certificado, porque si lo va a hacer de forma empírica y al momento que haga su actividad y pase algún suceso, el andamio puede tenderse a desarmar porque no lo armó una persona con unos conocimientos. Siempre tenemos que hacer la inspección a nuestros andamios y sobre todo con la eficiencia de carga que pueda tener para poder evitar, en este caso, la ocurrencia de unos accidentes. La base debe de tener un apoyo firme, nivelado, no que tiene que estar entre parches o con tacos, nada de eso. Siempre puede estar estable al mismo nivel para poder evitar lo que son la ocurrencia de unos accidentes o que se puedan tropezar al momento que van a estar caminando dentro de ese módulo. Nunca debe apoyarse siempre, ya sea en elementos fijos que puedan ser un soporte internamente dentro de estos andamios, y además las filas que va a estar pisando el trabajador entre nivel y entre cada nivel como una plataforma no puede ser menor a 60 centímetros. Entonces es muy importante poder colocarle un nivel, una base adecuada para poder de alguna manera realizar trabajos de forma oportuna y segura. Este es un ejemplo de qué tan envergadura puede llegar a nosotros el poder utilizar lo que son los andamios estructurales. Nosotros solamente le damos al especialista que lo ingresa en el software el diseño de su proyecto y ellos te van a plantear qué tienes que implementar, qué desarrollar como un proyecto de andamios certificados para poder prevenir la ocurrencia de unos accidentes. Entonces ellos se adecúan a tu necesidad y eso es lo bueno de los andamios estructurales, que tienen que ser siempre accesibles al proyecto y adecuados a lo que yo voy a hacer. Entonces, así como existen los andamios fijos, también existen lo que son los andamios móviles, que van a ser plataformas que van a estar de alguna manera con las mismas condiciones exigidas anteriormente. Tienen un freno en cada una de las ruedas inmovilizador para poder que al momento que estamos haciendo la actividad no tienda a poder estambalear el andamio y poder de alguna manera quitar el freno, poder desplazarlo ante alguna actividad que yo tenga que requiera ese uso adecuado, ¿correcto? Entonces es muy importante a manejar esos aspectos. Entonces, ¿es mejor un andamio tubular o estructural? Definitivamente el andamio estructural va a ser el adecuado, porque va a estar certificado, ha sido pasado por un control de calidad y se sabe perfectamente que va a poder implementarlo de una forma oportuna como debe de ser. Es importante también que cada uno de los andamios cuente con una tarjeta de identificación de inspección. Y lo que comúnmente nos dice la normativa es que tenemos que utilizar 3 colores. Cuando nosotros verificamos un andamio y cuenta con todas las especificaciones técnicas, se encuentra muy bien armado, no tiene ninguna observación, le vamos a colocar la tarjeta de identificación de color verde. Pero ¿qué pasa si este andamio quizás le falta alguna pieza, o le falta
alguna parte de que le permita poder realizar eficientemente su labor, o tiene alguna observación especial, ese andamio que permita que no lo podamos utilizar, vamos a poner un andamio operativo, pero con restricciones. Pero ¿qué pasa si el andamio está incompleto? Le falta piezas, o no está en un nivel adecuado, o tiene alguna observación precisa en la cual nos permita demostrar que no se puede utilizar, le pondremos la tarjeta de color rojo. Entonces la verde, amarilla y roja va a depender según la situación que nosotros nos podamos encontrar en mi área de trabajo. Es importante también mantener una distancia considerable entre la pared, de darse el caso, hacia el andamio, con una separación como mínimo de 4.5 metros. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos en una actividad, por a veces corre un fuerte viento o tendemos a resbalarnos, a movernos en el andamio y va a tender a caer y no tenemos una separación adecuada, vamos a chocar ya sea con la pared o con los cables eléctricos que puedan estar pasando por el poste. Entonces nos tiene que permitir una distancia suficiente para que entre un movimiento que pueda ocurrir de esa envergadura pueda prevenir la ocurrencia de un accidente. Nunca tenemos que alterar los andamios ni guardar el material en exceso sobre ello. Tenemos que utilizarlo de forma oportuna, tenemos que poder diseñarlo conforme lo dicen las especificaciones técnicas para poder prevenir que al momento que pase un suceso se comporte de forma eficiente este andamio. Los trabajadores también es importante, tienen que utilizar su equipo de protección personal cuando hacen su labor en sí sobre el andamio y sobre todo incluso cuando están armándolo. Es importante porque en ese trayecto que están utilizando la seguridad de las tuberías, ¿no? Las abrazaderas, todo ello, es importante que pueda hacer caso que ellos mismos también se resbalen y se puedan tropezar y se puedan golpear. Entonces todos los que arman y los que van a laborar sobre el andamio tienen que utilizar su equipo de protección personal, su casco, sus lentes, utilizar su arnés para evitar alguna caída a distinto nivel. ¿Y cuáles son los componentes de este sistema de protección contra caídas que podemos nosotros tener a disposición actualmente dentro del mercado? Uno de ellos es el famoso arnés de cuerpo completo. Este arnés de cuerpo completo nos va a permitir sostener al trabajador ante una caída que pueda tener cuando esté desarrollando una actividad determinada. Va a estar considerado lo que son los tirantes, un elemento de ajuste en la parte del pecho, unas bandas que van por los muslos para poder sostenernos cuando podamos nosotros caer, y sobre todo lo importante, un elemento de amarre que va a tener incluso relacionado a lo que es la absorción de energía o amortiguador de impacto que comúnmente le denominamos, que nos va a permitir ante una caída no caer en seco, sino poder amortiguar lo que es en ese caso la caída. ¿Cómo utilizarlos? ¿Cómo colocarnos el arnés? Lo primero va a ser, en este caso, tiene que estar en buen estado, todos los tirantes tienen que estar desujetados, sin óxido, sin corrosión, y lo vamos a colocar como un chaleco como se puede ver en la imagen. Lo primero que vamos a hacer es colocar las tiras de los muslos, que no tienen que estar ni tan apretado ni tan holgado, porque al momento que nosotros podamos caernos podemos tener un accidente también en la parte de la ingle. Entonces tenemos que utilizar las conexiones internas entre el muslo, no tan holgado ni tan fuerte. Una vez que ya está la parte de abajo, vamos en la parte superior y colocamos el gancho central para poder completar con nuestra instalación. Lo que comúnmente se hace es, para poder verificar si es que están bien a su anchura, a su holgura adecuada, es poder ingresar la mano entre las correas. Si ingresa las manos entre las correas con mayor facilidad, sin ningún inconveniente, eso significa que está de alguna manera colocado de forma correcta. Y otro aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos trabajos en altura es a qué distancia yo me voy a encontrar al momento que ocurre, en este caso, lo que es, bueno, el uso de este arnés. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos anclados en un punto con nuestro arnés, tenemos que tener en cuenta las siguientes medidas. Uno es la distancia entre el punto de anclaje hasta donde vamos a llegar cuando nos caemos, que se denomina lo que es el tramo de caída libre. Otro tramo que tenemos que tener en cuenta es el tramo de la absorción del impacto.
o amortiguador de impacto. Entonces, este absorbedor de impacto tiene una medida que es aproximadamente pues, medio metro, y además tenemos que considerar la altura del trabajador. Entonces, la suma de estas tres distancias tenemos que tener en cuenta que sea un promedio entre 5 a 5 metros y medio. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, me anclo en un punto de altura que va a ser menos de 5.5 metros y yo me caigo y se activa mi amortiguador de impacto, mi línea de vida, voy a chocar con el piso. Entonces, es por eso que comúnmente no se debería reconocer que por ser 1,80 m ya es un trabajo en altura que tenemos que utilizar nuestro arnés. No es así, porque ustedes lo están apreciando en la imagen. Si estamos a 1,80 m y activo mi línea de vida y activo mi amortiguador de impacto, voy a chocar simplemente con el piso. Entonces, es recomendable que podamos utilizar en este caso el arnés cuando nosotros podamos tener una altura como mínimo entre 5 a 5.5 metros para poder de alguna manera utilizar de forma oportuna el uso del arnés y su uso que sea correcto, pues, ¿no? Esta es la línea de vida que nos va a permitir conectar el arnés del cuerpo completo hacia nuestro punto de anclaje. En este caso es una línea fija porque vemos que no tiene un absorbedor de impacto o amortiguador de impacto. Entonces eso nos va a permitir que cuando hacemos una actividad estemos fijos y si tenemos una caída va a ser una caída en seco, ¿no? Pues eso va a depender de qué tan minucioso va a ser la actividad que desarrollemos para su uso, ¿no? Tenemos otro tipo de diseño, en este caso va a ser el fijo, pero con un gancho más amplio porque su punto de anclaje quizás va a ser un poco más superior. Este es lo que es el punto de anclaje para lo que corresponde lo que es tipo B o tipo Y. Se utiliza cuando nosotros vamos a estar constantemente enganchados en una área determinada y vamos a ir avanzando constantemente y vamos a estar siempre en contacto con la línea de vida. ¿Qué significa ello? Que nosotros al momento que nos enganchamos con la línea, por ejemplo, del lado izquierdo, en mi punto de anclaje, voy a seguir caminando y con mi mano derecha me anclo en el segundo tramo. Para seguir avanzando tendré que desanclar el primero para poder engancharme nuevamente y así avanzar con el segundo. Entonces es por eso que se le llama el estilo B o el estilo Y. Significa que en ningún momento yo voy a estar desenganchado. Conforme voy avanzando me voy a ir anclando y nunca voy a estar sin mi punto de amortiguamiento, ¿no? Tenemos también lo que son las líneas de vida que tienen lo que es el amortiguador de impacto que les mencionaba. ¿Para qué sirve ese amortiguador de impacto? Cuando yo estoy en un trabajo en altura y caigo, tiendo a tener un golpe en seco. Pero si yo tengo el amortiguador de impacto, toda esa energía que se va a originar al momento que yo estoy cayendo, lo va a poder absorber, lo va a poder amortiguar esa caída para que no sea tan brusco, tan seco y evite un accidente dentro de mi cuerpo, ya sea una fractura, por un golpe fuerte, por la misma caída que estamos teniendo en ese momento, nos puede ocasionar en ese caso esos sucesos. De igual forma, la línea de tipo B o tipo Y tiene también un absorbedor de impacto que, como les mencionaba, va a depender de la actividad que desarrollemos y va a depender a qué altura nosotros nos encontramos en nuestra área de trabajo. Ahora, conforme ha ido evolucionando la tecnología, tenemos también lo que son las líneas de vida retráctil. La línea de vida retráctil nos va a permitir a nosotros tener un trabajo más eficiente y de forma oportuna activarse, en este caso, la línea de vida retráctil. ¿Cómo funciona? El trabajador, como pueden apreciar, va a estar enganchado a su arnés y la punto de anclaje, en este caso la línea de vida retráctil, y va a ir avanzando en diferentes áreas de su trabajo. Conforme avance, automáticamente va a salir el cordón de la línea de vida y se va a salir de forma eficiente lo que necesita el trabajador para poderse trasladar de puntos de los puntos. Al momento que vaya retrocediendo, va a ir enrollando nuevamente la línea de vida. Eso lo hace que sea retráctil. Entonces, ante una eventualidad que el trabajador tenga y por A o B se cae, no significa que todo ese cordón que está dentro va a salir y va a amortiguar en este caso al trabajador, sino que inmediatamente, en este caso, la línea de vida retráctil, de pasar un suceso de un jalón fuerte ante una caída, en este caso que se presente, va a sostener inmediatamente al trabajador
y va a poder soportarlo ante una caída que pueda tener. Entonces ahí nomás un movimiento brusco que tenga lo detiene y ya no deja que salga más la línea de vida. Es por ejemplo cuando nosotros utilizamos lo que es el cinturón de seguridad. ¿No han visto que cuando nosotros queremos colocarlo y lo jalamos de forma repentina el cinturón para poder colocarlo, como que no sale y tenemos que nuevamente regresarlo y avanzarlo para poder recién sacar todo su cinturón de seguridad para poder conectarlo en nuestro auto? Entonces esa es una relación más conocida con respecto a este símbolo de retráctil, ¿no? También es importante conocer que tiene que existir un punto de anclaje, y el punto de anclaje donde va a ir nuestra línea de vida tiene que ser lo suficientemente resistente. Porque qué vale que yo tenga el mejor arnés certificado, muy limpio, muy conservado, pero si yo voy a mi punto de anclaje y utilizo ahí mi arnés, no lo voy a poder utilizar de forma oportuna, porque el punto de anclaje no lo va a resistir. Entonces es importante utilizarlo de forma adecuada. Después tenemos lo que son las líneas de anclaje de horizontal y vertical con freno vertical. ¿Qué significa ello? Si yo estoy, por ejemplo, haciendo trabajos de mantenimiento en un techo y voy a estar constantemente caminando de forma horizontal, entonces tengo que estar sostenido siempre en un punto de anclaje para poder prevenir que si yo, por ejemplo, como es la persona que está en el techo, me resbale, me pueda sostener esos puntos de anclaje que se pueden colocar en el área de trabajo donde yo esté laborando. Y también, así como existe de forma horizontal, como vemos en el techo, existe también de forma vertical, que por ejemplo es cuando nosotros estamos escalando una montaña, un cerro, se permite utilizar este tipo de diseño para poder prevenir lo que es la ocurrencia de un accidente, ¿correcto? Sus accesorios que son complementarios a estos es lo que son los mosquetones, que comúnmente nosotros utilizamos para originar una conexión entre el punto de anclaje del trabajador y en este caso la línea de vida. Es muy importante también tener en cuenta cómo manejar una respuesta de emergencia. Para poder manejar este aspecto tenemos que tener nosotros un plan de acción rápida. ¿Qué pasa si yo tengo un trabajador en este momento si se cae? Queda suspendido en el aire, ¿qué vamos a hacer? Entonces eso es importante, tener en consideración nuestra respuesta de emergencia y sobre todo cuál es nuestro tiempo crítico para poder atender alguna eventualidad. Se dice que ahora, por ejemplo, ya salió un nuevo producto que es lo que corresponde a lo que son las cintas antitrauma. ¿Por qué se le dice así? Nosotros, si tendemos en alguna oportunidad a caernos a una altura y nos quedamos suspendidos a una altura considerable, 5 o 10 metros, y yo estoy ahí en el abismo, puedo tener de alguna manera algún ataque, alguna fobia, dependiendo de la persona que conforme tiene sus costumbres o sus hábitos, puede tener lo que es un trauma, una desesperación de poder quererse bajar de forma rápida, inmediata. Entonces, se crearon estas líneas antitrauma que, ¿cómo funcionan? Permiten que el trabajador pueda de alguna manera, al momento que está en exposición en su área de trabajo, se colocan las cuerdas conectadas a las bordos de las cinturas, en este caso el arnés, y va a permitir pisar en el aire esta cuerda y ya no sentirse tan suspendido con una sensación de estar en una altura muy superior, sino que va a estar de forma tranquila la persona esperando que lo pueda rescatar pisando estas líneas antitrauma. Es muy utilizado, sobre todo cuando hacemos edificios de mayor envergadura, pero es importante que lo tengan ustedes dentro de su arnés o de su equipo de protección personal para poder de alguna manera hacer no tan exigente su espera al momento que lleguen a poder rescatarlo. Otro trabajo de alto riesgo que nosotros también consideramos son lo que son los espacios confinados. ¿Qué es un espacio confinado para nosotros? Es una área en la cual no se encuentra proyectada para lo que es una persona humana. Definitivamente no. Tiene medios limitados, tiene entradas y salidas, pero incluso la ventilación es muy insuficiente.
muy baja en el tema de oxígeno. Entonces todo espacio que sea comprimido, que no sea accesible a una persona, su acceso y salida también son muy restringidos, eso va a ser considerado como un espacio confinado. Ahora, para este tipo de actividad existe un equipo de protección personal que tenemos que nosotros utilizar para poder prevenir la ocurrencia de accidentes o incidentes dentro de nuestro área de trabajo. Pero para ello nosotros tenemos que utilizarlos de forma oportuna y eficiente. ¿En qué momentos nos vamos a encontrar en una situación de utilizar ese equipo de protección personal para espacios confinados? Puede ser tanques de proceso, de almacenamiento, por ejemplo, de combustible, bóvedas subterráneas, tuberías, cisternas, alcantarillados. Todos esos espacios están considerados como espacios confinados y deben utilizar su equipo de protección personal adecuado para poder prevenir lo que es la ocurrencia de un accidente. ¿Qué más vemos en un espacio confinado? Existe una cantidad limitada de oxígeno que conforme va a ir pasando el tiempo y yo consumo ese oxígeno en ese espacio confinado, limitado, cerrado, va a poder generar lo que es el dióxido de carbono. Entonces, un espacio confinado, mientras yo esté, va a poder reducir el oxígeno, pero a su vez va a aumentar el dióxido de carbono. Es muy importante poder ingresar, en este caso, un espacio confinado con aire asistido o con un sistema autónomo que le brinde el oxígeno adecuado para poder prevenir lo que son la ocurrencia de accidentes. Y sobre todo una ventilación natural desfavorable que es lamentable lo que pueda presentarse dentro de su área de trabajo. ¿Quiénes participan en el equipo cuando se hace un trabajo en altura? Tenemos que el papel es muy importante, el del supervisor. El supervisor se va a encargar de solicitar el permiso de trabajo que habíamos mencionado oportunamente, que va a ser el que brinda la seguridad, si es que cumplimos con todas las medidas y todos los requisitos considerables para poder prevenir la ocurrencia de un accidente. Va a tener que cumplir con todos los estándares, va a tener que inspeccionar el área de trabajo, etcétera. Entonces, eso va a tener que hacer un supervisor, que es una labor muy fundamental dentro de un permiso de trabajo de alto riesgo. El ingresante, que va a ser la persona que va a hacer de alguna manera labor dentro de un espacio confinado. El señalero o vigía, eso también es muy importante. Cuando hacemos un trabajo en un espacio confinado, sí o sí debe tener un vigía. ¿Cuál es la labor del vigía? El vigía es el que está ubicado en la parte exterior del espacio confinado y está entrenado en el rescate. ¿Para qué? Si es que el trabajador, por A o B, se desmaya, se cae, le pasa un incendio, le pase algo dentro del espacio confinado, va a ser el primero, el vigía, el que lo atienda y el que le dé los primeros auxilios al trabajador. Si no es así, puede llegar hasta lo que es la muerte por no darle una atención oportuna. Entonces es muy importante que nuestro vigía esté entrenado y sobre todo que también tenga sus medios de comunicación. Ya me ha pasado cuando he hecho supervisiones que llegamos al local de establecimiento y le preguntamos, muy bien, si ahorita en este caso nuestro compañero que está en la parte interna de la cisterna le pasa algo, ¿qué vamos a hacer? No conocía. Es muy importante como base conocer esos aspectos, saber qué voy a hacer ante una emergencia a nivel general, no solamente un espacio confinado, que eso es muy importante. Entonces, como él veía, lo mencionaba, tenemos lo que es el trabajador, que es el que está con casco amarillo, que está por ingresar al espacio confinado, tiene su trípode y tiene una persona que está encargada netamente de poder darle el aire asistido por medio de una manguera. Y la otra persona, que es la que le está guiando a nivel técnico, qué es lo que va a hacer, dónde tiene que hacer, y sobre todo va a tener que conocer el flujo de llamadas ante una emergencia que se presente. Uso de equipo de monitoreo también es muy importante en un espacio confinado para poder conocer cómo está nuestra atmósfera. Si que tenemos algunos vapores, algunas sustancias tóxicas que se están emanando en el ambiente y que nosotros, si lo respiramos, nos puede ocasionar algún mal. Entonces es muy importante utilizar los equipos de monitoreo para poder estar al tanto de cómo está nuestro ambiente de trabajo.
¿Cuánto se considera como mínimo el oxígeno que tiene que haber en un espacio confinado para poder permitir el ingreso de trabajadores? Como mínimo se dice que tiene que haber 19.5% de oxígeno dentro del espacio confinado para que ingrese un trabajador. Si es que no lo tiene, si es que tiene menos de 19.5, se le proporcionará, en este caso, al trabajador lo que es aire asistido o un equipo autónomo para poder darle lo que corresponde a lo que es el oxígeno. Además, el máximo de oxígeno tiene que ser hasta 22.5. ¿Por qué? Porque eso puede llegar a sofocar al trabajador en un momento que está haciendo sus labores. Hay que siempre ventilar el espacio confinado antes de realizar alguna actividad o alguna labor. Usar una ventilación mecánica, abanicos, ventilación forzada, etcétera. Todas las opciones que se puedan presentar van a poder servir para poder ventilar ese espacio confinado antes de entrar. Después tenemos lo que es la evaluación médica previa. En este caso se hace un test psicológico para poder ver si es que, por ejemplo, el trabajador no tenga claustrofobia. Puede darse el caso que tenga claustrofobia y lo metemos en un espacio confinado, estamos expuestos a que le pueda pasar algo al trabajador, ¿correcto? También es importante poder considerar qué pasos hay que seguir antes de ingresar a un espacio confinado. Uno es identificar el espacio confinado y tomar conciencia, sobre todo que el trabajador conozca sus peligros y sus riesgos. Hay que limpiar el espacio confinado para poder darle una atención oportuna. Hay que cumplir con la autorización de ingreso y de salida, en este caso es el PETAR, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, ver las condiciones del establecimiento y como último punto poder considerar que el exterior de la situación durante todo el tiempo siempre tiene que estar en mucho control, lo que es la atmósfera, que eso ya lo maneja lo que es el vigía. Tiene que haber también un plan de acción con las pautas de un rescate oportuno, plan de contingencia para evaluación, atención y traslado. Todos esos aspectos van a ir relacionados con sus actividades que ustedes pueden desarrollar. Tiene que haber bastante comunicación con el equipo. Si no se comunican constantemente con su equipo, hay roces, problemas, cuando pasa un accidente no se va a notar el compañerismo. Entonces es importante que podamos tener una actitud adecuada, firme, al momento que podamos desarrollar nuestra labor de vigías, ¿correcto? Y además el personal de rescate tiene que estar de alguna manera constantemente capacitado para que pueda conocer lo último de lo último en el aspecto de correspondiente al momento que va a usar un rescate dentro de un espacio confinado, ¿correcto? Otra actividad que está considerada como un trabajo de alto riesgo es el trabajo en caliente. ¿Qué es un trabajo en caliente? El trabajo en caliente va a relacionarse cuando hay una presencia de una llama abierta, cuando hay una presencia de una fuente ignífuga, una fuente de ignición, perdón. Entonces esos trabajos, por ejemplo el de soldadura, el de corte, el merilado, generan chispas, generan ese ambiente que va a permitir que pueda ocurrir un accidente, ¿no? O sobre todo un incendio. Entonces, eso tenemos que prevenirlo de alguna manera, sobre todo con la soldadura, que la soldadura va a ser, como saben muy bien su función, tiene la acción de poder unir dos piezas, y al momento que las une va a poder generar un valor agregado a lo que se venía desarrollando durante ese momento como un proyecto. Entonces, la soldadura va a estar considerada dentro de lo que es, en este caso, lo que es los peligros y los riesgos dentro de la área de trabajo. También es importante tener en cuenta que existe un gran potencial en los aspectos de peligros físicos, químicos y ergonómicos orientados a la soldadura. Por ejemplo, cuando hablamos de peligros físicos, ¿qué podemos estar expuestos? Fuego, radiación, iluminación, electricidad, fluidos calientes, todo eso va a estar enfocado. Peligros químicos también, humos metálicos, vapores, gases que el trabajador puede inhalar cuando hace la soldadura e incluso le puede causar a largo plazo lo que corresponde a lo que es la muerte. Tema ergonómico también, posturas inadecuadas, sobreesfuerzos, ¿no?, que puede tener el trabajador,
Y los riesgos a nivel general que pueden haber, por ejemplo, también con las soldaduras son quemaduras, choques eléctricos, explosiones, intoxicaciones, asfixias, diferentes riesgos que van a estar enfocados a lo que él venga desarrollando. Tenemos lo que es también lo que es el corte de metales, van a haber riesgos en esos aspectos. Es importante que las mangueras sobre todo estén muy bien conservadas, ¿no? Por ejemplo, vemos una estación de soldadura y oxicorte con un soplete de gas muy bien elaborado e instalado en su área de trabajo. Nótese que dentro de estos cilindros al costado, en la parte exterior, cuentan con su cadena de sujetación. Eso es muy importante. Tienen que tener su cadena de sujetación para poder prevenir la ocurrencia de un accidente. Si por A o B estos cilindros explotan, van a salir volando por la intemperie y puede caer a una persona en su cabeza. Entonces es importante colocarle siempre a los cilindros lo que es su cadena de sujetación. Y el equipo de protección personal que debe tener el trabajador, ya lo sabemos muy bien, para el tema de soldadura, una protección visual, sus guantes, su collarín, en ese caso su mandilla de soldadura de negro. Va a depender constantemente cómo haga sus actividades, qué equipo de protección personal tiene que utilizar de forma oportuna. Si es que hablamos de lentes, ¿cuáles son los diferentes tipos de lentes que encontraremos en este caso para este aspecto? Tenemos lo que son las gafas de montura universal, con o sin protector solar. Eso ya va a depender del costo y necesidad, en este caso, del trabajador. Tenemos también un tipo de protector de alguna manera ocular, son gafas panorámicas o de montura integral, lo que comúnmente llamamos nosotros quizá los Google, ¿no? Que están cerrados en los bordes y permite que no ingrese en los costados lo que corresponde, ya sea esquirlas, ya sea lo que es objetos particulados que estén en el área de trabajo. Es para eso su uso, ¿no? Pantallas faciales también, si quieren protegerse con cara completa, ya sea para soldadura, ya sea para actividades comunes que se puedan presentar, está en la pantalla facial, ¿no? Pantallas también de soldadura a mano, evitan poderse colocar. Han visto que cuando suelen colocar una paquita, o a veces utilizan lo que es un espejo. Entonces es importante saber que en este caso pueden utilizar lo que son los protectores oculares con mano, ¿no? Lo colocan ahí y después lo retiran, y conforme lo van a utilizar va a ser su uso, ¿no? También hay pantallas de soldadura que cubren todo el rostro y toda la cabeza. Es un diseño más moderno que va a depender en este caso al usuario, ¿no? Es importante también considerar lo que es el uso de los aspiradores, filtros y cartuchos según a lo que yo voy a estar expuestos dentro de este trabajo de alto riesgo. Si yo voy a tener la emisión de vapores orgánicos, por ejemplo, utilizaré mis cartuchos de color negro, gases ácidos de color blanco, vapores orgánicos o gases ácidos, su combinación de ambos, amarillo, y así sucesivamente. E incluso los aspiradores que yo voy a utilizar van a estar por tamaños, hay de S, M, L, va a depender a nuestro rostro cómo es, para en base a ello pedir lo que son nuestros respiradores dentro de la oficina para poder hacer nuestros trabajos de supervisión. También existe lo que son una gran variedad, en este caso, por ejemplo, protección respiratoria. Los más conocidos son los respiradores descartables, los N95, que van a variar si es que quieren de alguna manera con una tira diferente, si es que quieren lo que es su válvula de exhalación. Cuando ellos están de alguna manera respirando, tienen que exhalar lo que respiran, esa es su válvula de exhalación que tiene. O también existen lo que son las semimáscaras, que es la que podemos apreciar ahí también, que es permisible para hacer un mantenimiento constante, un lavado constante, que puedan de alguna manera ser utilizados constantemente, más seguidos, y siempre manteniendo la limpieza de estos productos, ¿no? En protección ocular va a depender qué actividad yo desarrolle, ya sea que necesitemos verlo más minuciosamente, utilizaremos los lentes transparentes. Si estamos en una área donde hay demasiado calor, utilizaremos lo que son los lentes con luna de color negro. ¿Qué efectos sobre la salud nos puede ocasionar a nosotros
sobre el humo de la soldadura. Aquellas personas que trabajan para la soldadura, pero que no utilizan su respirador, pueden llegar a utilizar, puede llegarle a pasarle lo que es una enfermedad de salud ocupacional. Entonces es muy importante que estos los utilicen de forma oportuna y evitar lo que corresponde, por ejemplo, caída de cabello, cansancio, fatiga. Esas cosas le pueden causar al estar constantemente inhalando este humo. Recuerden bien, aquellas personas que hacen soldadura tienen que utilizar su respirador, por más mínimo que sea los segundos que van a hacer su trabajo, deben de utilizarlo, porque por ejemplo en la imagen que podemos apreciar, eso es de un soldador. Vemos que en el lado izquierdo de esta diapositiva vemos una mancha negra porque no podemos apreciar el otro pulmón del trabajador. Así llegó a quedar por no cumplir con la constante sugerencias, medidas de seguridad que se tenían implementadas dentro de la empresa, lo cual originó que el estar constantemente respirando estos tipos de humos tóxicos fatales ha originado que en este caso su ascensor ya no lo tenga, pues, ¿no? Entonces es importante siempre hacer chequeos y prevenir el hacer un poco los desarreglos, pues, ¿no? ¿Cuáles son los equipos de protección personal que utiliza un trabajador para poder hacer un trabajo en caliente? Tenemos lo que son los gorros, la mascarilla, o ya sea en este caso el respirador para humo metálico, la máscara para soldar, los guantes de cuero. Recuerden que todo trabajo en caliente tienen que tener sus guantes de cuero, el coleto delantal, que es ese de cuero también, que los protege del cuerpo, las famosas polainas, ¿no?, que van acá en los costados, en los hombros y bien en los pies, para su uso de forma oportuna, y bueno, sus zapatos de acero que ya nosotros sabemos perfectamente, ¿no? Es muy importante que se utilice bien estos equipos de protección personal. Y también es recomendable que podamos hacer una inspección de cada uno de nuestros equipos de trabajo que estén relacionados a un trabajo en caliente, sobre todo para poder prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes. Entonces, por ejemplo, el soldador es el encargado de inspeccionar el buen estado del equipo de la soldadura, disponer incluso de los permisos de trabajo. Él va a ser el que va a permitir firmar si es que ha verificado, si es que está de acuerdo a que se haga la actividad, porque si a o B le pasa algo y no se tomó las medidas de seguridad adecuadas, lo pueden sancionar al trabajador, porque no ha podido de alguna manera demostrar que sí tenga que aplicar como debe de ser sus funciones. Entonces hay que hacer bien la labor de verificar que se disponga el permiso de trabajo para poder hacer los trabajos en caliente. También es importante poder manejar lo que es la observación del fuego. Si por A o B pasa un incendio originado por un trabajo en caliente, tenemos que tener un extintor a nuestra disposición para poder utilizarlo y revisar el área constantemente para que no se pueda remamar nuevamente ese humo o ese incendio que estaban atacando de forma oportuna. El supervisor también tiene que usar solamente equipos en buenas condiciones, o sea, no vamos a usar un UPP que no ya te lo di el año pasado y se mantienen en buen estado, así que sigue lo conservando. Es recomendable anualmente cambiar aquellos EPPs que son reutilizables, que su duración es más amplia, para poder prevenir que les pueda pasar un accidente y que al momento que suceda el EPP no cumple eficientemente su labor porque ya lo tiene años. Entonces es importante manejar incluso también con personas certificadas que conozcan en el tema para que hagan la soldadura de forma oportuna como debe de ser, ¿correcto? Ahora vamos a ver lo que corresponde a lo que es el tema de izaje. ¿A qué le vamos a llamar nosotros izaje? Izaje va a ser toda actividad que implica levantar o bajar cargas por medio de equipos y maniobras. Entonces, esa actividad que nosotros podamos relacionarnos en esos aspectos va a ser en el tema de izaje. Todo lo que corresponde a levantar o bajar por medio de equipos y maniobras. ¿Qué se recomienda hacer cuando vamos a hacer una actividad de izaje? Se recomienda hacer una reunión previa, saber cada una de nuestras funciones que nosotros vamos a desarrollar para poder prevenir la ocurrencia de un accidente o poder hacer acciones que no debíamos porque no era nuestra competencia, entre varios aspectos. Pero es muy importante conocer todo ello.
¿Qué más hay que saber para poder hacer un trabajo de izajes? Conocer muy bien el tipo de slingas que existen. ¿Qué es una slinga? La slinga nos va a permitir hacer, digamos, como un cordón que va a permitirme conectar entre la carga y el punto de la pluma, en este caso la grúa, para poder levantar la carga que yo voy a trasladar. Existe una gran cantidad de lingas, por ejemplo las que podemos apreciar en la imagen, lingas con puntas, con orificios para poder colocar el punto de anclaje, sin orificio. Entonces va a depender a la actividad que nosotros podamos desarrollar para poder elegir lo que corresponde a este tipo de slinga. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que cada una de las slingas, todas, sin excepción, tienen sus especificaciones técnicas en un parche, digamos, de cuero, donde te va a indicar la marca, en este caso de la slinga, su resistencia que tiene al momento de poder hacer una carga de forma horizontal y de forma vertical. Entonces eso lo va a describir dentro de nuestra slinga. Entonces si yo quiero alzar una carga de 10 toneladas, no le voy a poner una de 5. Entonces ahí te va a decir en la especificación técnica, en este parchecito de cuero, todos esos datos, para qué cantidad de peso de tonelaje va a llegar a resistir para poder utilizarlo de forma oportuna. Y también es importante hacer inspecciones internas para ver cómo estamos mejorando y supervisar sobre todo los trabajos de alto riesgo, que en este caso va a ser lo que son los trabajos en altura. Es importante también tener en cuenta que el operador de grúa tiene que estar certificado, tiene que estar entrenado, tiene que contar con su brevete para poder hacer estos trabajos de forma adecuada al momento que haga su labor en su día a día. Entonces, si no le aplicamos bien estos aspectos, al momento que haga su labor, no la va a hacer de forma adecuada. Recuerden, operador de grúa certificado y capacitado, incluso con su brevete para hacer su actividad. Otra persona que está involucrada en lo que es los izajes es el riller. ¿Quién es el riller? El riller es la persona que conoce el lenguaje de comunicación entre lo que correspondía anteriormente, el operador de grúa y su persona. No vamos a estar gritando entre extremo a extremo qué cosa tiene que hacer o indicándole cómo tiene que hacer en este caso el operador de grúa con la carga. Nos permite dar un lenguaje por medio de señas al operador de grúa si es que por A o B no tuviéramos lo que es un equipo de radio. Pero el riller va a hacer su función muy importante porque le va a indicar la carga de forma adecuada que se tiene que hacer para poder prevenir lo que son los accidentes. Por ejemplo, ahí vemos en la imagen el lenguaje que ellos utilizan, ¿no? Hacia dónde tengo que mover mis brazos para poder indicarle que, por ejemplo, baje la carga, baje la pluma, que desea subir, desea parar, indicando algo en especial que esté pasando. Entonces, todo eso va a estar relacionado a lo que son esta leyenda de trabajos que desarrollan en los izajes. Otra persona primordial que está dentro de los trabajos en altura es el viento, que comúnmente se le dice. Esta persona de viento va a tener en su función, como vemos en la parte de la imagen, hay unas 3 personas que están sosteniendo una cuerda, que cada cuerda está enganchada a un punto extremo de lo que corresponde al counter. En este caso, ese counter tiene lo que es, al momento de hacer su traslado de un punto a otro punto por la corriente de viento, puede llegarse a trasladar, a moverse, no sé qué tan fuerte podría ser, va a depender del clima de ese día, pero el viento nos va a permitir que no se mantenga tambaleando, en este caso la carga. Templamos los 4 puntos que están en este caso de extensión para poder prevenir que no se tambalee, en este caso, la carga. Es muy importante tomar en cuenta.